Buenas tardes a todos. Gracias, Alejandra, por la presentación y bueno, gracias a la factoría y a esta iniciativa que habéis tenido, porque la verdad que es muy enriquecedor ver las sesiones semana tras semana y actualizarse de forma continua. Y yo os quería presentar una sesión que realicé para un curso de trasplante renal que lo organizaba la Sociedad Valenciana de Trasplante. Bueno, trataba de la variabilidad en la respuesta terapéutica en los inmunosupresores. Entonces, bueno, cuando nosotros vamos a tratar a un grupo de pacientes determinado, pues podemos tener diferentes opciones en cuanto a la respuesta y a la toxicidad. Entonces, lo que a nosotros más nos interesa siempre es que el fármaco no sea tóxico y sea beneficioso. Y esto que parece evidente, pues en la práctica real pues no siempre ocurre. Sabemos que hay una respuesta variable y esto ocurre pues en numerosas patologías, tanto patologías crónicas como puede ser el asma o la diabetes o la hipertensión, o algunas más específicas pues como puede ser el cáncer o incluso aquí pues en lo que vamos a tratar hoy, que es el trasplante. Entonces, ante un individuo determinado y que queremos ver si hay una respuesta terapéutica o hay una toxicidad al fármaco que le vamos a dar, pues hay una serie de factores que pueden ser intrínsecos del individuo o factores externos. Y dentro de estos factores individuales, pues tenemos la relación que hay entre la farmacocinética y la farmacodinamia, que se une con la farmacogenética o farmacogenómica. Y luego esto lo que repercute es en la exposición sistémica y en el efecto farmacológico, y nos va a dar pues, una respuesta terapéutica o una toxicidad dependiendo de cada individuo. Y una serie de factores externos en los que pues, influye la medicación concomitante porque puedan producir interacciones, el tratamiento y la forma farmacéutica en la que administremos, y la adherencia del paciente. Entonces, todo ello pues, repercute en cómo el fármaco se expone, hay una exposición sistémica en el individuo y si produce respuesta terapéutica o toxicidad. Y dentro de los inmunosupresores, pues esto hay una serie de fuentes de variabilidad en la que puede verse la respuesta alterada, y son las que vamos a ver. Entonces ahí, partiendo de la edad o el sexo hasta, bueno, cómo es la alimentación, la adherencia del paciente, el hematocrito o algo más específico como es la función hepática o los polimorfismos o si tiene medicación concomitante. Entonces es un poco lo que os quería traer esta tarde. Entonces, empezando por el sexo, pues bueno, sabemos que hay diferencias entre la distribución de grasa corporal y agua entre hombres y mujeres. Además, en las mujeres el hematocrito está disminuido y son fármacos que se unen habitualmente a los eritrocitos, y esto pues puede influir bastante en la respuesta. Además, se ha visto que la función metabólica es diferente en mujeres y hombres, siendo superior en algunas isoenzimas para las mujeres, y hay factores como el embarazo que pueden alterar parámetros cinéticos y desde el volumen de distribución a cómo cambia el filtrado o el metabolismo. La edad es otro factor influyente, sabemos, y afecta a todos los procesos del ADME, desde la absorción hasta la excreción. En cuanto a la absorción, pues el adulto tiene una mayor biodisponibilidad con respecto al anciano. La distribución en el adulto es mayor, tiene mayor componente de agua, y en el anciano pues hay un componente mayoritario de grasa, de tejido graso. Y el metabolismo y la excreción, pues según se va avanzando en la edad, en la vida, pues se va disminuyendo tanto la función hepática como la función renal. La alimentación también repercute en cuanto al desarrollo de enzimas, y la desnutrición pues se ha visto que hace disminuir el metabolismo. Además, estos fármacos presentan interacciones tanto con alimentos como con plantas medicinales, como pues el zumo de pomelo o la cúrcuma o el jengibre. Y bueno, también tienen pues indicaciones muy específicas en cuanto a cómo se deben administrar. Pues, por ejemplo, tacrolimus y ciclosporina se recomiendan en ayunas y bueno, everolimus pues sería más variable. Y esto pues no cumplirlo pues repercute en la concentración del fármaco pues en la sangre.
En cuanto a la concentración de fármaco, pues el hematocrito es muy importante porque son fármacos que hemos contado antes que se distribuyen altamente con una alta unión a eritrocitos. Entonces, por ejemplo, pues para tacrolimus, que es el que más, el fármaco que más repercute, pues la concentración en la sangre, pues con respecto a la plasmática, sería entre 15 o 20 veces superior. Y luego ciclosporina de everolimus, pues vemos que es variable. Además, la parte que no se une a la sangre y que está en el plasma, pues tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. Y todo esto, pues dependiendo del periodo en el que se encuentre post-trasplante, pues puede influir. Porque al principio, el post-trasplante inmediato, pues no es lo mismo. O sea, hay mucha menor concentración de albúmina y hematocrito y se va aumentando gradualmente durante la recuperación. El metabolismo también es una fuente de variabilidad porque hay un alto efecto del primer paso y además sabemos que el citocromo 3A4 es la principal enzima metabólica, pero también influye el citocromo 3A5 porque tiene polimorfismos genéticos que veremos ahora. Y luego la paraglicoproteína P, pues que en cada individuo pues, presenta una cantidad variable que puede ser entre 2 y 8 veces diferente. Además, en individuos de raza afroamericana, frente a los caucásicos, pues necesitan una mayor dosis. La medicación concomitante con la que tenemos, esta es una tabla que utilizábamos en el Hospital Dr. Pesed, es una tabla que recoge los fármacos que pueden afectar al metabolismo de los inmunosupresores, y aquí en concreto de tacrolimus y ciclosporina, y en la parte superior en color rosa pues se ven fármacos que afectan de manera importante, tanto que pueden aumentar o disminuir las concentraciones de fármacos en más de un 80%. Entonces es importante tener esto en cuenta a la hora pues, de ver las concentraciones y ver cómo pueden afectar. Los polimorfismos genéticos también son importantes y esto cambia en cada individuo, y en concreto aquí sería para el citocromo 3A5 donde sería más importante, ya que los individuos que tienen el alelo 1 pues necesitarían una mayor dosis de tacrolimus, y esto pues se ve que es mayoritario en la raza afroamericana, por eso necesitan una mayor dosis con respecto a los caucásicos. Y bueno, hay también polimorfismos en el citocromo 3A4 y en la paraglicoproteína P, pero serían de menor importancia. Esto es una página, se llama PharmGKB, que es una base de datos donde se recogen para numerosos fármacos las recomendaciones en cuanto a farmacogenética, y en concreto para tacrolimus, pues con un nivel de evidencia 1A, pues se recomienda realizar la determinación del polimorfismo del CYP3A5. Y dos factores más de fuente de variabilidad. El primero, la adherencia, que es muy importante para asegurar las concentraciones efectivas del fármaco. Y esto es un estudio en el que se vio que 315 pacientes que presentaban rechazo de trasplante, el 64% era mediado por anticuerpos. Y de este 64%, prácticamente la mitad eran pacientes no adherentes al tratamiento. Y esto también se ha visto cuando se evalúa la supervivencia del injerto en este estudio con 5 años de duración, y en el que había 182 pacientes que presentaron un rechazo agudo, se vio que casi prácticamente el 40% eran no adherentes. Y la no adherencia con respecto a la adherencia pues presentaba una probabilidad 2,6 veces superior a la pérdida del injerto a los 6 meses. Y esto pues se ve trasladado también en las curvas de supervivencia que vemos en la parte derecha. Y ya por último, el último factor de variabilidad pues sería la forma farmacéutica. Sabemos que en caso de tacrolimus pues hay presentaciones de liberación inmediata y presentaciones de liberación prolongada. Entonces, esto lo que repercute es si se administra una vez al día o 2 veces al día. Y bueno, pues dependiendo de la forma farmacéutica que utilicemos, pues se presenta una variabilidad diferente en las concentraciones.
Y esto cuando lo han estudiado y han visto si el cambio de una presentación a otra asegura concentraciones más estables y menor variabilidad, pues se ve que cuando pasas de una presentación como ProGraph, que es de administración 2 veces al día, frente a una administración 1 vez al día, pues se ve que se mantienen los niveles más estables y que disminuye el coeficiente de variación intraindividual del mismo individuo, desde un 14,1 a un 10,9%. Y bueno, pues ¿cómo afecta todo esto al trasplante renal y qué estudios hay al respecto? Pues os he querido traer unos estudios que hablan de cómo afecta esto a la supervivencia del injerto o a la probabilidad de rechazo. Entonces, en un primer estudio con ciclosporina, que es un estudio un poco antiguo, del 2002, pero que mide desde el año 90 hasta el año 95, la supervivencia del injerto en 381 pacientes, en los que se recogieron 12.600 muestras. Y de estas muestras, pues se dividieron a los pacientes en dos grupos, con un límite en el coeficiente de variación de las concentraciones de cada paciente del 28%. Y así se establecieron dos grupos. Un grupo que tenía concentraciones intraindividuales con una variación menor al 28 y otra superior al 28%. Y se vio que en aquellos que tenían menor coeficiente de variación, pues se veía una mayor supervivencia del injerto. Y esto en un periodo de seguimiento de 5 años. En cuanto al rechazo agudo, también se veía que era superior en aquellos que tenían menor variabilidad intraindividual, y en el análisis multivariable pues se vio que una alta variabilidad pues influía 6 veces más probabilidad de rechazo o de pérdida del injerto a los 5 años. Un segundo estudio con tacrolimus, que es un estudio similar al anterior de ciclosporina, pero en este se mide la pérdida del injerto, medida como rechazo del injerto, rechazo por biopsia o aumento de la creatinina a los 12 meses. Y es un estudio también de 5 años de duración con 300 pacientes. Y aquí el corte se hizo en un coeficiente de variabilidad de 17%. Y aquí pues analizaron que había 34 pacientes que presentaban una pérdida del injerto, y de estos pues el 71% presentaban alta variabilidad. Cuando midieron, como en el caso anterior, tanto el análisis univariable como el multivariable, pues se vio que el riesgo de pérdida del injerto era 3 veces superior en los pacientes que presentaban alta variabilidad. Dos estudios más, muy rápido, en el que un primer estudio en este evalúa el rechazo del injerto y la formación de anticuerpos donantes específicos. De nuevo, es un estudio un poco más largo que los anteriores, de 6,6 años de seguimiento, y aquí el límite se estableció en un 30%. Bueno, nos da datos similares a los estudios anteriores, que una alta variabilidad se relaciona con 2,6 veces un aumento del riesgo de rechazo, pero lo interesante del estudio es cuando mide la formación de anticuerpos donantes específicos. Entonces ve que un coeficiente de variación superior al 30% está relacionado con 2,5 veces más de probabilidad de producir anticuerpos donantes específicos, y lo que se sabe es que estos anticuerpos donantes específicos pues repercuten directamente en la supervivencia del injerto. Entonces, alta variabilidad hace producir más anticuerpos donantes específicos y hace que ocurra más rechazo y más pérdida de injerto. Y este es el último estudio que os traigo, que es un estudio en el que, aparte de medir la probabilidad de rechazo, pues también mide los cambios histológicos en los pacientes. Y entonces incluye 670 pacientes, pero lo interesante del estudio es que incluye una cohorte histológica en la que mide una biopsia post-trasplante en el día +10 y al año post-trasplante. Entonces se ve datos similares a los anteriores, aquí el límite lo marcan en 20,5% de variabilidad, y se ve un rechazo agudo con una probabilidad 6 veces superior y una pérdida de injerto con 3,3 veces superior en los pacientes del grupo de alta variabilidad. Y lo interesante es que esta variabilidad sirve de predictor del daño histológico. Y entonces aquí en esta tabla lo que se ve en el estudio es que los ítems que están señalados con las flechas
son una medición que se hace a los 10 días y al año post-trasplante. Y se ve que los que están señalados con flechas son los que son estadísticamente significativos y se ve que, por ejemplo, en la fibrosis intersticial o factores de cronicidad, pues ya se ven desde los 10 días post-trasplante en el grupo que presenta alta variabilidad y son datos que se trasladan posteriormente al año de trasplante y se muestran pues, que son constantes. Entonces, una alta variabilidad pues, se correlaciona con un daño histológico y es un daño histológico crónico, pero que es de inicio temprano, que se ve incluso a los 10 días post-trasplante. Y bueno, pues todo esto pues, lo que nos hace ver es que la importancia de la farmacocinética, no solo para no tener individuos con sobreinmunosupresión o con baja inmunosupresión, sino también para que en el propio individuo no tengamos, o en el propio paciente no tengamos una alta variabilidad dentro de sus concentraciones, porque conocemos la variabilidad interindividual entre varios pacientes, pero en el mismo paciente es muy importante que tampoco haya variabilidad en las concentraciones. Y esto, bueno, pues viene reflejado en diferentes guías, esta es una de ellas, y nos habla de la importancia de la monitorización terapéutica, pero también de la alta variabilidad intraindividual y cómo hay que intentar disminuir esta variabilidad. Entonces, como conclusiones, bueno, ya lo sabemos, los fármacos inmunosupresores que presentan una gran variabilidad tanto inter como intraindividual, que hay múltiples factores que afectan a esta variabilidad y una alta variabilidad intraindividual pues en las concentraciones está relacionado con rechazo agudo, cambios histológicos y supervivencia del injerto y que gracias a la monitorización farmacocinética pues, nos permite optimizar el tratamiento inmunosupresor y disminuir esta variabilidad intraindividual. Gracias.